a comenzar la grabación de esta charla y quiero reiterar la bienvenida a todos nuestros asistentes que se conectaron el día de hoy y que se permitieron un poco de su tiempo para estar presente en esta excelente clase que va a contarnos más en profundidad nuestro profesor José Luis Ruiz, quien es director académico de nuestro programa de magíster en Finanzas Weekend. Eh, Sin duda uno de los mejores programas del país, acreditado no solamente en Chile por la CNA, sino que también por estar presente en una escuela de negocios, está acreditado por AACSB, quien acredita al 5% de las mejores escuelas de negocio a nivel mundial. Esta invitación, entonces les reitero, es para conocer acerca de mercados de capitales y para que conozcan la dinámica y cómo son de excelencia las clases que se imparten en este magíster, no solamente en el formato weekend, sino que también en el formato evening y formato full time. Y así de paso también conocen la experiencia de estudiar en la FEN. Adelante, profesor. Sí, bueno, primero que nada, muy buenas tardes, gracias por la asistencia. La mayor parte de ustedes sé que están trabajando en forma activa, entonces seguir con clases es justamente lo que hacen muchos de nuestros alumnos en formato vespertino y los fines de semana también, que son viernes en la tarde y sábado en la mañana. Así que bueno, lo invito a disfrutar, si no se pueden desconectar después, pero el objetivo es que se puedan como entretener, conversar, también pueden participar activamente, o sea, abren el micrófono y hacen un comentario, consulta, no se compliquen mucho. Eh, Son varios los que se van a conectar, entonces yo les diría, pueden participar activamente, no levanten la mano. Cuando son cursos más chicos, uno les pide, como cuando hay que ordenar un poco, levantar la mano, pero aquí yo no voy a estar mirando todos los perfiles, entonces les pediría como eso. Traten de participar. Todos tenemos distintas formas de ver esto. Cada uno de ustedes también puede trabajar en un ángulo y puede hacer un aporte. Creo que todos aprendemos. Yo creo que esa es la invitación en general en nuestros programas, a compartir, a aprender en forma conjunta. Nosotros somos como los guías de esto. Mi nombre, como bien lo plantea Leonardo, es José Ruiz. Yo estoy a cargo del Magíster de Finanzas Weekend. Enseño justo este curso de mercado de capitales. En mi caso, bueno, yo tengo un doctorado afuera, estudié en la FEN antes del doctorado, trabajé en la super de pensiones, donde ahí básicamente me acerqué al mundo de los mercados de capitales y las pensiones, que después vamos a ver la importancia que tienen los fondos de pensiones en el desarrollo del mercado de capitales. Básicamente son grandes inversores institucionales. Fui por 7 años miembro del Consejo Técnico de Inversiones, de la Superintendencia de Pensiones, ahora siendo académico, que hay representantes de la industria, del gobierno y de la academia, con la idea de dar como directrices hacia dónde pueden invertir los fondos de pensiones, entonces en el mundo real. En general, los programas que tenemos nosotros tratamos de balancear tanto la formación académica como un profesor interno, donde todos los del área de finanzas tenemos que tener doctorado hoy en día, y altas personas que se desempeñan en la industria financiera. Ese mix nos ha permitido posicionar estos programas desde hace varios años ya como uno en Latinoamérica. Para nosotros es un gran orgullo eso, también por el tipo de alumnos que tenemos, que es gente que se motiva, que entra eh, y que hace networking. O sea, tenemos un conjunto de facilidades. También a partir de este año hemos incorporado en la facultad terminales Bloomberg, que básicamente los alumnos en sus tiempos libres y en cursos específicos que se hacen en estos laboratorios pueden seguir profundizando en finanzas. Entonces, como que tratamos de ir a la vanguardia en lo que enseñamos, siempre con la lógica de ir aprendiendo. Una vez dada esta pequeña introducción, lo invito entonces a cómo se desarrolla una clase en forma normal, donde uno va tocando diversos temas. El tema que les voy a tocar en esta sesión es un tema de desarrollo financiero, cómo se vincula con el crecimiento económico y cuáles son los desafíos que se pueden enfrentar. ¿Ok? Entonces,
Primero, vamos a partir motivando, antes de entrar a más detalle, vamos a partir viendo que algo tiene que ver el tipo de endeudamiento también que puede realizar el fisco. Si ustedes ven, esta es la evolución de la deuda bruta que ha tenido Chile. Mm. Vemos este gráfico, vemos que a partir de los años 90 comenzó un periodo de gobierno democrático, hay una mayor apertura comercial también que el país ha tenido, y se disfrutó de una bonanza económica. Subió el precio del cobre, básicamente el Estado recaudaba más, y ustedes pueden ver que los distintos tipos de gobiernos iniciales que hubieron llevaron a la deuda bruta del gobierno central a niveles de un 4% hasta el 2007, que hoy en día podemos ver que esto se ha revertido. O sea, si bien es cierto, las proyecciones indican que la deuda pública va a alcanzar un valor de 40,7% que se pronostica para este año, podemos ver con preocupación la parte ascendente. Todavía es un nivel de deuda manejable para el desarrollo que tiene el país. Sin embargo, lo que uno le hubiese gustado es que este tipo de endeudamiento siguiera una lógica de potenciar el crecimiento económico, o sea, potenciar, por ejemplo, la creación o industrias que generaran un mayor valor agregado, o haber hecho una política fuerte educacional, por ejemplo, o una reforma de salud importante que incrementara la productividad de las personas. Sin embargo, podemos ver que gobierno tras gobierno, a partir del 2007, por distintos motivos, han ido aumentando este endeudamiento. Y no hemos visto una correlación directa con el crecimiento económico que ha experimentado el país. Obviamente, cuando las personas no perciben una mejora, se generan conflictos como lo que hemos vivido el 2019 del estallido social, también nos pegó fuerte la pandemia. Acá este quiebre se produce por la crisis también subprime del 2008, que afectó a nivel global la economía. También tuvimos el terremoto en el año 2010, que involucró destinar fuertes volúmenes de recursos fiscales, pero podemos ver con preocupación un poco la tendencia al alza. Y esto es importante, porque también el Estado, vamos a darnos cuenta, es alguien que puede generar ahorros que se pueden invertir en los mercados de capitales. De hecho, si vemos este mínimo que se alcanzó entre el 2006 y 2007 puntualmente, el Estado fue capaz de generar en esos años incluso dos fondos soberanos de gran importancia, que es el Fondo de Estabilidad Económico-Social, para poder tener recursos para enfrentar los ciclos económicos adversos y tener recursos, porque lo peor que le puede pasar a un Estado es tener que gastar más recursos cuando las vacas están más flacas. Entonces, de esa manera, el Estado genera recursos, genera estos fondos para poder paliar de mejor manera, porque, por ejemplo, en términos estadísticos, cada 10 años en promedio hay un terremoto importante en Chile. O hay otro tipo de recursos que se necesitan para dar una mayor estabilidad económico-social. También en esos años se generó, con la abundancia del precio del cobre, se generó también el Fondo de Reserva de Pensiones, y por eso que se pudo implementar una de las políticas más exitosas que se ha hecho en materia en el último tiempo, asociado a reformas de pensiones, que fue la creación del pilar básico solidario en su momento y que hoy en día se llama pensión garantizada universal, que busca cubrir hasta el 90% de las personas que tienen menos recursos en la vida. Se podría ir por el 100%, pero bueno, se dejó esa mochila financiera que va a ir creciendo en el tiempo y por lo tanto también se dejó un fondo para poder paliar al menos una cierta cantidad de años. Este último tiempo ese fondo se ha ido desacumulando y en algún momento el Estado va a tener que generar más recursos para poder honrar estos compromisos. Entonces, ¿por qué es importante analizar la evolución de la deuda? Es porque vamos a darnos cuenta que algo importante para poder potenciar el crecimiento económico es la inversión. Y justamente ustedes pueden oír, pueden leer prensa y darse cuenta que una de las falencias que estamos teniendo en los últimos años es que la inversión ha venido disminuyendo en Chile.
Y eso es algo importante, porque no solo se invierten recursos en forma interna, sino que también existe inversión extranjera directa, la cual ha ido disminuyendo. Entonces, el país tiene menos recursos para poder potenciar y sostener este crecimiento en el tiempo. ¿Y por qué es tan importante crecer? Porque justamente eso permite mejorar un conjunto de aspectos, el Estado puede recaudar más y también implementar sus programas que prometen a la ciudadanía. O sea, independiente del color político que podamos tener, llegan gobiernos con un programa que quieren implementar y necesitan gastar. Y por lo tanto, en ese sentido, una de las mayores fuentes de poder aumentar este gasto público viene por el crecimiento. De hecho, ahí no voy a entrar tanto en detalle, pero el 80% del mayor gasto público se debe al crecimiento económico. Y justamente una de las falencias que estamos teniendo en este último tiempo es que Chile se ha venido desacelerando. Y eso es preocupante. Acá, como motivación también, les quiero mostrar un gráfico histórico donde aparecen, este es un gráfico bien particular, porque en este gráfico aparecen los años y los retornos que se consiguen en el caso de Estados Unidos, básicamente el índice accionario. Y ustedes pueden ver lo siguiente, o sea, ¿qué conclusiones podemos sacar a partir al menos observando estos datos? Podemos observar que la mediana de los retornos está por sobre el 10%. O sea, en una Mm. economía normal, el retorno histórico ha estado por sobre el 10%. Podemos ver ahí distintos niveles de años que esto ha ocurrido. El más reciente fue el 2020. Podemos ver que el 2021 se creció más de un 20% el índice accionario. Y podemos ver que en general hay una distribución. Pueden haber retornos positivos, retornos negativos, pero la Ujú, media y mediana están por sobre el 10%. Obviamente ujú. han habido años que han sido un desastre financiero. Podemos ver que el año 2008 el retorno se ubicó en el rango menos 30, menos 40%. De hecho, los que pueden tener algunos registros, el fondo A de pensiones cayó en torno al 40% en la crisis subprime, el año 2008, el fondo A. En Estados Unidos también podemos ver que la historia financiera nos muestra la Gran Depresión de los años 30 y podemos ver que justamente fueron 3 años consecutivos de muy malos retornos. O sea, podemos ver que el 29, el 30, el 31 son las bases de estos pilares de retornos negativos que podemos observar. O sea, fueron años de un desastre económico para Estados Unidos cuando todavía no era una gran potencia como lo es hoy en día en términos económicos y financieros. Podemos observar que hay una distribución, que hay riesgo en los mercados capitales, pero este riesgo se paga con un mayor retorno esperado. Y que han habido años espectaculares también, donde la tasa de rentabilidad ha estado por sobre el 30%, como fue el año 2013. Entonces, ¿qué ¿Puedo hacer un significa esto? comentario? Disculpe. Sí, claro, Giorgio. Es bastante impresionante que previo a la crisis del 29, el 27 y el 28 fueron años sobre el 30%. Es decir, esos Tu, 2 años tu que comentario, anticipa. Giorgio, es justamente algo que analizo en una de las clases, que se llama unas clases de economía aplicada asociada al mercado financiero, que justamente tu comentario tiene que ver que hay algunos indicadores que toma la economía para tratar de predecir eventuales crisis. Y uno de los indicadores, tú diste en el clavo, es cuando hay un fuerte crecimiento, generalmente viene un periodo de contracción. Por eso que tratan en general, lo que uno trata es de no sobreacelerar la economía, que se llama, como tú pueden haber escuchado alguna vez, no se quiere sobrecalentar la economía. Es como una máquina. Tu vehículo puede rendir a alta velocidad, pero si tú lo mantienes a 170 kilómetros por hora todo el rato, ese vehículo se te va a sobrecalentar y va a fallar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La economía también tiene variables que te ayudan a predecir crisis. Uno es un fuerte proceso de aceleración que hay en los mercados financieros y posteriormente hay como una reversión. Otra variable que veo en ese curso, por ejemplo, es la variable de aumento
en el precio de las viviendas, que también ayuda a predecir crisis. Otra variable que se está estudiando mucho hoy en día es la diferencia que hay entre las tasas cortas y las tasas largas, y que también te ayuda a pronosticar crisis. Por ejemplo, por ejemplo, en general, ¿qué es lo que uno espera? A mayor plazo, mayor riesgo. Y por lo tanto, lo que uno espera es que las tasas de interés largas sean más altas que las cortas en periodos normales. Sin embargo, cuando una economía está entrando en dificultades financieras, ¿qué es lo que hacen los inversores? Se van a tratar de refugiar a largo plazo para sacar el dinero de corto plazo. Como demandan más instrumentos de largo plazo, las tasas de interés que retornan estos activos caen. ¿Qué ocurre en el corto plazo? Nadie quiere prestar, o si quieren prestar, solamente le quieren prestar a cierto tipo de clientes. ¿Cuál es la forma de frenar eso? Subir las tasas. Entonces se revierten en este diferencial de tasas. Ya ocurre que las tasas cortas comienzan a elevarse, las largas por demanda comienzan a disminuir. También esa es otra variable que ayuda a predecir crisis. Entonces, en una clase puntual de crisis financiera, justamente veo esa variable que menciona Giorgio, que es una de las tres que se analizan con evidencia, con datos, con paper académico y con datos reales. Pero buen ojo que justamente hay periodos de reversión, efectivamente, en la economía. Y al revés también, o sea, cuando uno ha tenido una fuerte contracción de la economía, después lo que uno espera es un fuerte movimiento. Esta pandemia ha sido bien particular porque ha sido bastante larga. Típicamente lo que ocurre es que cuando entra en crisis, por ejemplo, los inversionistas sacan dinero de la economía emergente porque son más riesgosas, pero después, cuando la economía se normaliza, destinan más recursos a la economía emergente porque son las que tienen mayores capacidades de crecimiento y van a pagar mejores retornos. Entonces, efectivamente, eso es lo que ocurre. De hecho, si podemos ver, miren, no tengo el dato aquí 2008, en clase sí lo veo en mayor detalle, pero podemos ver los últimos 15 años de historia a partir de los retornos. ¿Qué es lo que observamos? De hecho, si ustedes mismos pueden ver cuáles son los colores que se repiten y qué es lo que hay detrás de lo que renta más en general al observar visualmente este gráfico. ¿Cuáles son los colores que ustedes más se repiten? El naranjo. Efectivamente, lo naranjo es uno de los colores, si bien es cierto, de hecho, a nivel global, podemos ver donde dice el total, el color naranjo es el que presenta un mayor retorno acumulado para el periodo de ventana de 15 años. Y si nos vamos a ver qué es lo naranjo es Large Cap Stock, representado por el Standard Poor's 500, que son las 500 empresas de mayor tamaño que transan en la bolsa norteamericana. Eso es lo que ha generado un mayor retorno de largo plazo. De hecho, podemos ver, Large Cap experimentó una caída brutal en la crisis del 2008. El 2009, vean ustedes, recuperó 26,5% un retorno. El año 2010, 15,1%. El año 2011 no fue tan bueno en retorno, pero rentó 2,1%. 2012, 16%. 2013, 32%. O sea, esto nos muestra la importancia de aprender a leer los ciclos financieros, tratar de arrancar antes que algo reviente y tratar de estar posicionado en mayor renta variable cuando algo comienza a subir. Eso es algo que uno puede ir aprendiendo. No hay una bola de cristal. Si no, no estaría haciendo esta clase, sería multimillonario, aunque yo creo que por gusto igual lo haría. Pero el punto concreto es que no tenemos una bola de cristal, pero sí tenemos estrategias que han mostrado generar mayores. Por lo tanto, las acciones rentan más que los bonos en el largo plazo, pese a que hay algunos riesgos, han habido algunos periodos de reversión. Hemos encontrado ciclos que son anormales a lo que dice la literatura financiera. Por ejemplo, uno siempre espera que los bonos sean menos riesgosos que que las acciones, pero han habido periodos de tiempo en que los bonos han tenido más riesgo que las acciones. Estamos enfrentando unos últimos años que desafían al conocimiento financiero. Esto significa que tenemos que tratar de estar bien actualizados porque la volatilidad es muy importante en los activos financieros, pero una volatilidad bien gestionada te genera retorno. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? Como alguien dijo, mira, en promedio, claro, veo las últimas
columna veo el naranjo, el que me genera más retorno de largo plazo, después está el azul y el rojo. Y de hecho, si lo vemos por frecuencia, el rojo es casi el que más se repite, pero también tiene periodos de caída muy fuertes, por eso que termina rankeado en esta ventana de 15 años, termina levemente por debajo del azul. ¿Qué es lo que es lo rojo? Si nos vamos a las clases de activo, los rojos dicen REIT, son inversiones en real estate. Real estate. Que, por ejemplo, ¿cuál sería una inversión de real estate? Sería, por ejemplo, comprar un edificio para oficina. Claro que con la pandemia ha cambiado un poco este tipo de rentabilidad, pero todavía hay inversiones, por ejemplo, en carreteras, que en Chile, por ejemplo, dentro de las licitaciones han sido tremendamente rentables ciertos tipos de licitaciones de carreteras, por ejemplo. Entonces, lo azul es como lo tercero, que está más rentable, que son small cap, empresas de menor tamaño. Típicamente en este índice, de hecho, si lo vemos acá, se toma el índice Russell 2000, que significa que son las 2000 empresas de menor capitalización bursátil que transan en la bolsa norteamericana. ¿Qué es lo que hay detrás de empresas pequeñas? En general, empresas altamente apalancadas, o sea, endeudadas, pero que Ujú. generan fuerte oportunidad de crecimiento, que están haciendo típicamente algo nuevo, donde uno, si tiene un portafolio bien diversificado, puede generar un muy buen retorno. Entonces, observamos que hay ciertos patrones de... Es difícil apuntar todo el tiempo a lo que va a ganar. Podemos ver que las posiciones cambian, que hay ciclos, y es por eso que en general uno empieza a trabajar con portafolios diversificados, invertir en empresas, estas empresas contratan personas, crean productos, mayor crecimiento, pero necesitamos ciertas condiciones. Por ejemplo, para que las empresas en general se puedan desarrollar y potenciar, ¿qué tipo de condiciones creen ustedes que se necesitan para poder crecer? ¿Qué es lo que ustedes intuitivamente o lo que han leído, visto o aprendido para potenciar? Ustedes mismos trabajan en ciertos tipos de empresas. ¿Qué cosas afectan, sin necesidad de decirme en qué tipo de rubro están? ¿Cuáles son las condiciones favorables que ustedes ven que generan crecimiento y cuáles no? Sí, primero tienen que haber reglas claras para saber si se puede invertir o no se puede invertir. Eso es Absolutamente. Eso fundamental. significa que tiene que haber como algún grado de institucionalidad y que se respete. Y nos vamos a dar cuenta cuando veamos los datos empíricos que justamente lo primero, antes de que cualquier variable financiera, tiene que haber como un buen clima de institucionalidad. ¿Y qué es lo que podemos intuir que está pasando en Chile? ¿Qué pasa con la institucionalidad en Chile? O nuestra percepción, antes de ver un dato, número real, concreto. ¿Qué es lo que podemos percibir en general con la institucionalidad, con la confianza? Tal Se vez que ha se está degradado. mejorando, Se ha porque degradado. Como dice Roberto, se ha ido degradando un poco, como que nos cuesta confiar, de hecho nos cuesta confiar hasta casi en nuestros vecinos, eh, tenemos un clima de que no confiamos, de que hay un grupo que no confía en este gobierno en particular, es complejo, y cuando hay más incertidumbre, la gente no invierte, o en el margen hay gente que deja de invertir. Entonces, justamente hay que hacer algún tipo de arreglo que permita generar ciertas condiciones. De hecho, por ejemplo, ¿cuáles son dos reformas importantes que este gobierno ha querido implementar, que no cuenta con los votos, pero como ha tratado de perseverar en eso, básicamente ha generado más incertidumbre que lo que ha podido avanzar? ¿Cuáles son dos grandes últimas reformas que la han estado en tributaria y la campaña? de pensiones, creo. Exactamente, la tributaria, porque el gobierno necesita más recursos para poder implementar su programa de gobierno. Sin embargo, no cuenta con los recursos necesarios, porque la economía, si no crece, no se recauda tanto y por lo tanto, ahí el ministro Marcel, como un buen arquero, está tratando de contener un poco esto, pero no puede contener porque al final del día tiene tanta presión política que en el fondo es súper difícil ese cargo. Si estuviera incluso otra persona, estaría mucho más complejo este gobierno, porque el ministro Marcel es alguien que tenía una muy buena reputación y sigue teniendo una buena reputación técnica, pero ha tenido que flexibilizar un poco ciertas posturas, las cuales le han hecho perder el grado de reputación como que siempre va a responder
como con la parte técnica más correcta. Y por lo tanto hay una especie de conflicto ahí. Justamente la reforma tributaria es un tema. ¿Cuál es el argumento que utiliza la derecha económica para tratar de frenar un poco la reforma tributaria? Vinculado al título de esta clase. Bueno, que se va a reducir las inversiones si siguen aumentando las tasas tributarias. Esa es la excusa que tiene. Exactamente, o sea, un argumento de largo plazo es que si tú subes los impuestos, la gente corporativa, por ejemplo, se te pueden ir para otro lado, a las personas también se frena el consumo y somos básicamente una economía avanzada en el consumo, necesitamos que la gente consuma y, y como que se frena. También otro argumento es que potenciemos el crecimiento económico y por ahí pueden recaudar más. Entonces, Hay justamente un hay una tema, hay un, discusión. hay un tema Gloria. en el mercado de capitales porque antiguamente las acciones, por lo menos las del IPSA que uno compraba hoy en día, estaban exentas de pago de impuestos. En la reforma tributaria anterior se le elevó el 10% y por lo que pude leer en esta se subiría del 10 al 22%. Y eso obviamente afecta la rentabilidad de una operación del mercado de capitales. Exactamente, o sea, de hecho se han ido eliminando, efectivamente, Giorgio, o sea, un tema que ha ocurrido es, bueno, primero que nada se implementó hace un par de años, de hecho hace menos de 5 años, subir al 10% la rentabilidad que se consigue en instrumentos de activos que se invierten en acciones en el mercado de capital. Y puede que no esté mal, si al final del día hay que tener impuestos, hay que buscar la manera, pero el problema es que se han ido eliminando instrumentos que motivaban el ahorro, ¿no? Y ahorro se traduce en inversión, y sin embargo queremos ir grabando, grabando, grabando para poder recaudar. Y el problema es que esto es como la curva de la FED que se enseña en macro, que no solamente uno puede modificar la tasa y creer que con eso voy a recaudar más. Puede ocurrir un contexto donde yo elevo la tasa, pero como se genera menos producción, termino recaudando incluso menos. Entonces, ahí hay una trampa. Pero el problema está en la inmediatez, porque tú puedes decir, mira, fomentemos el crecimiento económico, invirtamos en calidad de formación educacional, pero bien hecho, o sea, colocar muchos recursos en la educación primaria para ir avanzando gradualmente con el tipo de profesores. O sea, podemos decir, ¿saben qué? Vamos a tener educación bilingüe para todos los niños en Chile. Pero resulta que no podemos tener profesores que las únicas dos frases sean open the door, close the window y están listos para la vida. Necesitamos que vayan formándose este tipo de personas para poder ir avanzando con los niños. Es más Profesor, difícil, por ejemplo, poder justificar, y eso es lo que están entrampados hoy en día, porque este gobierno se comprometió, por ejemplo, al tema de condonar la deuda del CAE, que es como que había que avanzar, pero resulta que los niños no van a protestar a la moneda, o sea, tendrían que ir con los padres a protestar ahí. Sin embargo, hubo una generación que constantemente fue avanzando, que llegó a la universidad, partió con la revolución pingüino, que varios que están ahí en gobierno, en distintos cargos, fueron avanzando, lo cual puede ser bien loable de grupo, ganaron representación política y sin embargo, ¿qué es lo que tenemos? Que cuesta justificar el no haber invertido más cuando eran más chicos, porque en general, cuando ya son muy grandes, eh, no hay tanto tema de cómo sacarle verdadero trote a todo el sistema, porque se necesita algo que no se ha discutido mucho, que es educación de calidad. No se, en Chile, lamentablemente, no hay una discusión tan amplia que permita tener una realidad, por ejemplo, como Canadá, que en Canadá, en general, en promedio, hay 4 técnicos por cada universitario. Aquí estamos como invertidos. Si la gente, como que en mucho tiempo, si la gente no estudiaba una carrera universitaria, ser técnico era como mal valorado. Y tú necesitas que haya como cierto pacto. ¿Cuál es el problema? Que cualquiera de estas dos cosas son soluciones de largo plazo y un gobierno lo van a evaluar por lo que haga en el corto plazo. Entonces cuesta mucho preparar una economía que te permita avanzar a 30 años. Varios de los productos que usamos, por ejemplo, provienen de Corea del Sur. Corea del Sur, 30 años atrás, era más pobre que Chile.
Y ellos partieron implementando desde el jardín, la sala cuna, la enseñanza primaria, hicieron un proceso, claro, son mucho más dictatoriales las medidas que se pueden tomar allá, pero fueron abarcando y hoy en día esa generación tiene 30 años, ya está casi en el pic de su productividad. Y hoy día podemos ver, enseñan matemáticas de mejor manera, tienen tecnología, hay muchas empresas que generan valor agregado con la tecnología. Entonces, necesitamos tomar medidas, es importante, uno en la vida tiene como dos hojas, una hoja del corto plazo que hay que hacer porque necesito cuidarme en el corto plazo, pero también tengo que tener una hoja de largo plazo que cuesta más cumplir. Pero uno en el área que uno se quiera enfrentar, tiene que dar siempre una mirada a estas dos hojas, como ir avanzando en lo que necesito hacer en el corto plazo, pero nunca tomarme todo el líquido que sería el tiempo como en un vaso, dejar un colchón para ir avanzando en lo de largo plazo, en lo que no se nota en forma inmediata. Varios de ustedes están aquí en Santiago y yo les puedo decir que lo más probable es que varios valoremos la cantidad de árboles que hay en la comuna de Ñuñoa. ¿Han pensado alguna vez en eso, no? Que es una de las comunas que tiene más cantidad de árboles en su cuadra, la comuna de Ñuñoa. ¿Lo han visto, no? ¿O nunca lo habían analizado así? Se deben estar preguntando para dónde los quiero llevar. Que me fui por la rama, ahora me fui a la raíz, que es el árbol. ¿Han percibido que la comuna de Ñuñoa tiene más árboles o no? Algunos. O sea, Ninguno. La comuna de Ñuñoa ahora tiene más edificios, entonces están Pero hay como con árboles. menos árboles en este momento, pero tiene hartos árboles. Yo vivía en Sí, Ñuñoa, así que sí. perfecto, tiene harto árboles. Pero resulta que el alcalde que se gastó platas generando una política de plantar árboles porque dijo, mira, esta comuna se va a ir desarrollando como polo poblacional. Va a haber más construcciones, más casas, más edificios y se necesita oxígeno. Ese alcalde no fue reelecto muchísimos años atrás. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Lo inmediato. Cuesta mucho tomar políticas de largo plazo porque nos cuesta evaluar en largo plazo. En la parte financiera también. O sea, y aquí, ¿por qué los trato de desarrollar esta parte intuitiva? Porque muchas veces nos hacemos trampa en algunas cosas financieras. Por ejemplo, vemos esto, vemos que hay un cuadro que me muestra rentabilidades que pueden terminar siendo maravillosas, pero que tengo que enfrentar riesgos. Entonces ya hay como naturalezas que van surgiendo. Una buena gestión de cartera, un portafolio diversificado. Dos, que la gente más joven puede enfrentar más riesgos. Ah, mira, esa fue la lógica por la cual se construyó el esquema de multifondos en Chile. Cuando ustedes son jóvenes, pueden tomar más riesgos y si no eligen, son asignados al fondo B. El que está en el fondo A fue porque voluntariamente quiso tomar el fondo A. Posteriormente, la gente que no elige va asignada al fondo C y cuando faltan 10 años para pensionarse, las personas no pueden tomar con sus recursos obligatorios los dos fondos más riesgosos, ¿cierto? Entonces, hay una lógica de mostrar un camino. Hay una lógica de mostrar un camino. Pero resulta que tuvimos una mala experiencia social, pero que la gente valoró mucho a algunos. Por ejemplo, Felices y Forrado. ¿Cuántos de ustedes seguían los consejos de Felices y Forrado? Hoy en día cuesta que la gente diga, no, yo lo seguía. Hay gente que dice, no, yo lo seguí, gané plata. Sí, y hay gente que lo siguió y perdió plata. Y en promedio, resulta que la sociedad perdió de recursos. ¿Por qué perdió recursos? Porque las AFP no podían invertir en un portafolio bien asignado de largo plazo si la gente se cambia todo el tiempo. Podemos ver aquí la línea roja, o sea, el rectángulo rojo que tenemos aquí, rates. Significa que son inversiones de largo plazo. Pero si la gente se cambia todo el tiempo de fondo, tengo menos incentivo a tomar esos instrumentos. ¿Por qué? Porque si tengo que venderlo, cuesta mucho vender activos que tienen menos liquidez, pero que son los que te entregan un mayor premio por riesgo. Entonces no puedo asignar recursos correctamente en el mercado de capitales. No voy a potenciar el crecimiento de ciertas actividades que generan un mayor
crecimiento para el país, ha puesto más en el corto plazo. Entonces, justamente para poder crecer, ¿dónde está la verdadera creación de valor en la empresa? Ahí está la verdadera fuente de valor, porque las empresas toman recursos, desarrollan un producto y al sobrevivir generan empleo, retorno a sus accionistas, o sea, están creando valor. Pero si yo invierto en papeles de corto plazo, como depósitos a plazo y cosas así, si bien es cierto, estoy generando mecanismos de ahorro, en general no están tan orientados al largo plazo. Si no lo entienden de esa manera, podemos ver qué pasó con la política de los retiros de pensiones, que esa va a ser una de las políticas más nefastas en la historia. Pero resulta que cuesta convencernos a cada uno, porque ustedes pueden decir, profesor, pero ¿cómo es nefasto si yo saqué mi 10% y hice cosas como que no hubiese hecho de otra manera? O sea, para mí no fue nefasto, claro. La gente está pensando en el corto plazo, pero no está pensando que en el largo plazo esos recursos no los va a reponer, como dijo la ministra Jara un par de semanas atrás, que se podía reponer con mayor rentabilidad. No, no, los recursos no se reponen, entonces dejo de percibir otras rentabilidades. Pero el gran problema fue incluso que para poder pagar estos grandes compromisos, de hecho, para que ustedes lo pongan en una dimensión más macro, y no solamente de la realidad individual, con los 3 retiros se retiraron recursos cercanos a 52.000 millones de dólares. Si uno los pone en perspectiva, esto es como un 17, 18 puntos del PIB de Chile. O sea, fue una gran cantidad de recursos que se liberaron al mercado de capitales. Cuando ustedes han estudiado algo más macro, saben que cuando se expande la cantidad de dinero en la economía, se genera, y juguemos aquí al colgadito, parte con I y termina con ON. ¿Qué se genera? Inflación. Inflación, que es un impuesto a las tenencias reales de dinero que tenemos nosotros. Y el problema es que la inflación paraliza la acción de producción. Segundo, la política de retiro gatilló que había que tener liquidez para pagar a las personas. Por lo tanto, las AFP dejaron de invertir en el largo plazo, se fueron a instrumentos más cortos, menos rentables. No habían crédito hipotecario. En un momento se secó el financiamiento a largo plazo. Empresas que necesitaban emitir deuda a largo plazo, por ejemplo, supongan que hay una viña que en general produce algo bien rico para muchos de ustedes, que es el vino, y esa viña es una inversión de largo plazo, por ejemplo, quiere expandir los terrenos donde hace la producción. Uno puede querer prestar recursos porque dice, mira, los terrenos se aprecian, si no es cosa de ver a la viña Cousiño Macul, que es dueña de ese paño que todavía falta por vender para ellos, que están sentados arriba de una mina de plata en Peñalolén. ¿Han visto ese paño que está hasta arriba? Cuando ustedes pasan por Peñalolén, por Vespucio, la zona de ahí, no han visto, pasan muy rápido, ¿eh? No hay que ir a Sí, sí, 170 sí todo lo el hemos tiempo. visto. Muy bien, Leonardo. Leonardo me está apoyando. Lo ha visto. Todo eso de la viña tiene un gran activo que en su momento todo eso quedaba en las afueras de Santiago, era terreno muy barato y hoy en día es tremendamente apetecido. Entonces van cambiando en la naturaleza y están ahí con un gran activo. Entonces son inversiones de largo plazo y que uno está dispuesto a prestar recursos a largo plazo porque este tipo de instituciones, además de hacer el vino, que difícilmente va a cambiar el hábito de un día para otro, además tienen inversiones que son terrenos que en general se van apreciando en valor. ¿Pero ustedes estarían dispuestos a prestarle a 20 años a la empresa Entel, por ejemplo, que está basada en tecnología, que es grande? Resulta que independiente que lo haga bien, que lo haga mal, que eso ya es más corporativo, que lo ven en un programa más de finanzas corporativas, resulta que la tecnología cambia muy frecuentemente. Entonces, de aquí a 20 años no tengo idea de lo que va a prevalecer. Piensen ustedes que hace 30 años atrás, el negocio más importante que tenían era la telefonía, el teléfono fijo. Y quizá alguno de ustedes todavía tenga un teléfono fijo en la casa y si se les quedó debajo de algo, nunca más tocó y nunca más supieron que tenían un teléfono fijo. Pero después, ¿qué es lo que era? Telefonía móvil. Hoy en día es data.
Y así va avanzando esto. O sea, ¿qué es lo que va a hacer en 20 años más? No tengo idea. ¿Voy a colocar recursos en una empresa por los siguientes 20 años en el rubro de tecnología? Es muy difícil de creer. Entonces, se van tomando portafolio, empresas necesitan recursos para poder crecer. O sea, necesitamos que haya un buen mercado de capitales para poder allegar recursos a las inversiones que son más productivas. Entonces, ya vamos entendiendo algo. Vamos entendiendo que necesitamos esta conexión mercado de capitales, eliminando varios tipos de problemas, información asimétrica. Si uno genera confianza, que significa reducir la asimetría, más gente va a invertir. Ya hemos tenido una primera discusión. Acciones rentan más que bonos. Queremos llegar con más recursos a las empresas. Pero resulta que si ustedes le preguntan a la gente mayor, ¿en qué típicamente invierte la gente más mayor? Depósitos a plazo, fondos Depósito a mutuos. plazo, po. Exactamente, depósitos a plazo. O sea, lo que tenemos es que hay una fuerte inversión en depósitos a plazo, pero resulta que no es lo más rentable. O sea, lo más rentable, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser justamente. Hay gente que va escribiendo en el chat, yo no lo había visto. Perfecto, ya estamos. Ok. Entonces, necesitamos que lleguen más recursos, pero resulta que para que la gente invierta en la empresa, primero tiene que sentirse familiar con esto. Si no tiene la familiaridad de partida, alguien que no está tan cercano al mundo financiero, le cuesta entender cómo se invierte en acciones, por ejemplo. No todo el mundo sabe dónde ir a comprar acciones, que hay corredoras, que hay otras formas de mecanismos, que hoy en día hay más fintech que están acercándose a las personas para que puedan invertir y potenciando este mayor desarrollo. Se necesita que lleguen más recursos. Pero también, como el dinero, uno necesita que haya confianza, porque si yo no confío, yo no voy a invertir. Entonces, y para eso volvemos a lo que planteaba uno de ustedes, que decía, también necesito que se respeten las condiciones, que haya alguien que te resguarde detrás, que haya una buena regulación. Como ha ido avanzando esto de la fintech, por ejemplo, la Comisión de Mercado Financiero sacó una nueva ley de fintech y está buscando cómo implementarla bien para generar este tipo de desarrollo. O sea, tenemos grandes desafíos por delante, sobre todo con lo asociado a tecnología. La tecnología bien utilizada puede ser muy buena, pero también puede ser muy buena para que quiera hacer un fraude. Entonces, claramente necesitamos esa confianza. Si sintetizamos un poquito esta primera parte de la discusión, el mercado de capitales no es la cadena de la bicicleta. Espero que todos ustedes sepan lo que es una bicicleta, porque las nuevas generaciones como que lo ven medio obsoleto, las bicicletas, las han visto pasar por ahí, pero no saben pedalear. Lo que mueve eso es la cadena que está ahí. Eso sería como el motor, algunos incluso se suelen arriba en una bicicleta con motor. Pero bueno, el punto es, lo que mueve, lo que le da esto es todo un sistema de engranaje, la cadena es muy importante. ¿Qué es lo que sería el dinero, el mercado de capitales? No sería la cadena, porque el mercado de capitales lo que hace es movilizar recursos de quienes tienen exceso de capital hacia aquellos que necesitan para desarrollar El alguna. combustible. Sería ver, ahí tenemos a alguien que no montaba bicicleta. ¿Qué usaba la cadena? Usaba un aceite. Eso. Y que por lo tanto, Leonardo, ¿qué pasaba cuando tú le colocabas mucho aceite? Si es que tú lo hiciste o tú al menos sabes, ¿qué pasa si se le coloca mucho aceite a la bicicleta, a la cadena? ¿Ven? Es una pregunta no fácil de responder para la mayoría de Anda la más gente más rápido. moderna. Te sale la cadena. Se sale. Y te da un porrazo, te pegáis con la bicicleta, o sea, se te sale la cadena. Muy bien. ¿Alguien respondió? ¿Quién fue el que dijo eso para poder ir identificando? Creo que fue Marco Rafa por Marco. acá. Muy bien, Marco. ¿Y qué pasaba si no le colocaban nunca aceite a la cadena? Porque también Tarda en ocurre, girar, pues se pone pesada la bicicleta. exacto, se pone súper rígida, incluso se llega a cortar la cadena. Entonces, el dinero cumple la misma función. Si ustedes inyectan mucho dinero a la economía se sale, significa inflación. Si ustedes no colocan el dinero suficiente, no fluye la actividad económica. El dinero plástico
que utilizamos es una mayor velocidad de circulación del dinero. De hecho, muchos de ustedes pueden percibir que les pagan, se sienten felices, llegó el día de pago y comienzan a hacer transacciones y se quedan sin plata o con muy poco o incluso con algo de deuda, ¿o no? No alcanzaron a ver el dinero. Antes a la gente les pagaban con un sobre, sus billetes, y al menos alcanzaban a ver qué ganaban lo que ganaban. Hoy en día, como uno utiliza el plástico, circula rápido la velocidad del dinero. Eso facilita esta interacción. Tiene que existir un buen mecanismo de pago. Hemos visto el rol que están cumpliendo varios tipos de medios que compiten. Hoy en día casi uno no ocupa el dinero efectivo. Uno anda como con algo por el temor que de repente hay que pagar algo, se les cae el sistema, pero incluso uno puede hacer hasta una transferencia o van quedando ciertas cosas que te piden, como los notarios, que son unos frescos, algunos, que te piden pagar en efectivo porque no quieren pagar el 3% de comisión que les cobra la tarjeta, o no. Y uno no tiene mucho poder de negociación porque quiero hacer un trámite en una notaría. Pero hoy en día, incluso hasta el tipo que entra a un restaurante a cantar, la gente le dice, no, no tengo dinero, y el tipo saca una maquinita, ¿o no? Y para que le hagan transferencia. Pero ustedes pueden ver, esto fluye. Entonces, esto permite movilidad. Se requiere que haya una buena movilidad. Ojalá haya inversiones que son más productivas, ¿ok? Y que por lo tanto eso garantiza que te pueden pagar de vuelta y que tú confías y esto sigue fluyendo. Entonces, esto es como, ya podemos ver que hay distintas clases de activos, que uno quiere tener un portafolio, es difícil que uno le apunte siempre al caballo ganador, pero con estrategias puedo conseguir un buen retorno, que necesito que haya confianza, pero si yo le hablo al común de los cristianos en Chile, que hay todas estas clases de activos, que hay large cap, small cap, que hay acciones, que hay high yield bond, no te entienden nada. Y por lo tanto se asustan y cuando se asustan la gente cae en inercia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos avanzar? En mayor educación financiera y previsional, porque la gente pueda entender, porque uno de los grandes productos que la gente está ahorrando es su ahorro de pensiones para un objetivo de largo plazo que es financiar tu vejez. La mayor parte de ustedes, al menos yo veo un par que tienen el video encendido, veo a Catalina Madariaga, joven, que se le habla de la vejez y lo ve por allá. Sin embargo, hay dos cosas que no te perdonan, Catalina, en la vida. Uno, es que el tiempo va pasando y uno cada vez está viviendo menos tiempo, o sea, no, está viviendo más largo, pero me refiero que pasa más rápido el tiempo. Y dos, el pago de impuestos. Esas son las dos cosas que no te perdonan en la vida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno lo ve muy lejano, pero uno tiene que pensar que en algún momento vas a dejar de trabajar y cuál es el estándar de vida que tú quieres tener. Y para eso tenemos que defender, ojalá, si puedo convencer aquí y evangelizar, tenemos que defender que tengamos siempre idealmente un buen sistema de capitalización. Que esto no significa defender la AFP. Si la organización puede ser cualquier otra, pero que se base en capitalización, no en creencia de que no, porque ya es otra clase, por cierto, sistemas con lógicas de reparto no funcionan. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos gente activa por cada persona pasiva. Y por lo tanto, piensen ustedes que cuando partió todo este sistema de seguridad social en Chile, habían 14 personas activas por un pasivo. Supongamos que todos ganan lo mismo. Yo les quito un 5% a cada uno de sus trabajadores activos y pago la pensión de un 70% de alguien pasivo. Maravilloso. En algún momento el ratio fue 7-1. Chuta, ya le tenía que descontar el 10%. El ratio va a llegar a ser en algún momento 2-1. Catalina, que probablemente vas a seguir trabajando en ese cuando llegue a ese 2-1. ¿Tú estarías dispuesta a pagar el 35% de tu sueldo a alguien que no conoce para que le pague la pensión? Tranquila, si aquí nadie se va a acordar de ti después de tu comentario. No sé, tendría que No ver. sabe. Bueno, yo no. Yo si fuera joven, más joven, no estaría dispuesto. Diría, ¿por qué tengo que pagar 35% de mi salario
profesor. para la atención de alguien que no conozco, y lo más probable es que la mayoría responda como yo. Nos falta el altruista, nos falta el que todavía sigue confiando, lo han engañado 3 veces con este tema de reparto algunos, sobre todo en Argentina, por ejemplo. Y Profesor. sí, te escucho, Álvaro. Sí, mire, quería hacer una consulta. Yo lo he estado escuchando, digamos, su clase. Eh, sí, comparando, digamos, Chile con otros países, especialmente Estados Unidos, se da un efecto y que a lo mejor nosotros creemos que toda nuestra falta de crecimiento del mercado de capitales se debe solamente a la clase política, ¿ya? Yo no estoy de acuerdo tanto con esa hipótesis, ¿ya? Ya, En el sentido de que, por ejemplo, en Estados Unidos en particular, y creo que muchos chilenos también están tomando esa opción, y también algunas empresas, se están creando fondos, ¿no es cierto?, como BlackRock, fondos como Vanguard, que tienen unas rentabilidades pero extraordinarias, del torno al 30%. Incluso hay fondos de activos rate, como dice usted, que tienen una alta rentabilidad. Y en Estados Unidos la tasa de impuestos es del 30%. Sin embargo, la cantidad de ahorrantes supera ampliamente lo que tiene hoy día toda la banca en Estados Unidos, los fondos Vanguard, por ejemplo. Si a eso le sumamos los BlackRock, evidentemente es una cantidad importante de capital. Entonces, yo siempre creo que la hipótesis un poco de que nuestra falencia de mercado de capitales se debe a la clase política, creo que estamos cayendo en un error, en el sentido de que hoy en día, por ejemplo, existen acciones fraccionarias, pero tuvieron que venir las fintech, como algunas empresas como Fintual, como eh, todas las que podemos conocer, incluso el tema de criptomonedas, pero ninguna vino de la mano de la Reinvial, de Santander Corredores de Bolsa. Entonces, yo me pregunto, esa rigidez, ¿no es cierto?, de las empresas, y con esto termino, ¿no? Voy a hacer un poco mi análisis. Creo que más bien se debe al mercado muy cerrado, a la falta de confianza, no solamente en la clase política, sino que hay muchos inversionistas que no han entrado al mercado chileno porque hay serios problemas de no solamente asimetría de información, sino que también información privilegiada compartida, ¿ya? Y eso está más que documentado, incluso apareció en notas de prensa, etcétera. sí, Entonces, quisiera dejar ahí un poco la discusión, ¿no? Esto ahí que a lo mejor lo podemos conversar en otra oportunidad. súper. Yo hice el magíster en finanzas también, en la FEN, pero tengo una mirada distinta. Lo he estado Súper. observando, eh, y creo que por ahí, claro, o sea, Estados Unidos no está barriendo, está creando los fondos banca, está creando fondos de innovación, y nosotros estamos a años luz de eso, Sí, ¿no? Hay los fondos ARC, por ejemplo, que administra Cathy Wood, ¿no? Que ha descubierto una cantidad importante de empresas que necesitan financiamiento urgente. Nosotros estamos a años luz de eso. Y yo no sé sí, si realmente las corredoras chilenas, no sé si la autoridad chilena, no sé si las empresas chilenas están preparados para que alguien venga y diga, crea un fondo como el de Cathy Wood, por ejemplo, ¿no? O creemos un fondo Vanguard, ¿no? Entonces, ¿qué es ok, lo que hacemos los chilenos? Los chilenos empezamos a invertir en la bolsa norteamericana. Nos vamos con nuestro dinero, más allá del color político de quien está gobernando, nos vamos con nuestros recursos, sean pocos, sean muchos, sean hartos, ¿no? Nos vamos a los fondos extranjeros. Y es más, quiero agregar una variable adicional. Este gobierno, a partir de este año, las utilidades solamente van a rentar, digamos, el impuesto a las utilidades va a ser solamente el 15% en la bolsa norteamericana. Lo bajaron del 30 al 15%. sí, sí, ¿Ya? Entonces, eso obliga a que cada vez el mercado de capitales chileno va a ser más pequeño, y el mercado norteamericano, por lo menos, si todos los países latinoamericanos empiezan a hacer algo similar, lo más probable es que crezca más el mercado norteamericano. súper. Te voy a Oye, comentar, pero primero voy a escuchar Giorgio. Tiene la mano perfecto, levantada. Giorgio. Sí, quería complementar lo que dice Álvaro, algunas cosas de acuerdo y otras quizás no. En el fondo, en Chile uno de los problemas que tenemos es que las empresas realmente están controladas por los controladores, es decir, los porcentajes que se liberan para el mercado de ciertas empresas son el 10%, el 7%, cuando en Estados Unidos, o por ejemplo, un ejemplo en España, el Banco Santander está controlado por la familia Botín con un 4% del total de las acciones. Eso acá en Chile es impensado, así ¿para qué nombrarlos si sabemos quiénes son?
Y lo otro creo yo que es un tema educacional, es decir, cuando yo le comento a amigos míos, universitarios, profesionales, ingenieros, yo soy ingeniero agrónomo, no tengo nada que ver con el mundo de la finanzas, es una cosa que a mí me apasionó y me fui metiendo, sobre la verdad que nadie tiene idea. Es decir, el tema de la inversión con los fondos, con los retiros de los fondos de pensiones era algo técnico sabido, y tú le explicabas a gente que es profesional y te lo negaba, digamos, y hay un desconocimiento total sobre lo que son las inversiones. La gente con suerte saca un depósito a plazo, se mete en eso y poco más, por lo tanto difícilmente se puede desarrollar un mercado cuando hay tan poca gente involucrándose. Y obviamente el último punto sería que creo que en Chile nos falta la innovación para que haya empresas más interesantes, como todas las interesantes que hay hoy día en Estados Unidos, Tesla, Nvidia, Microsoft, etcétera, que hacen que el mercado se mueva más. Es decir, está archidocumentado que el mercado hoy día, casi el 70% de lo que crece por la recompra interna, y crece por los siete magníficos y poco más. Es decir, el mercado tiene esas siete empresas que son las que están tirando el carro los últimos años, y en Chile claramente no las tenemos. Y obviamente creo que daba una discusión bien profunda sobre lo que pasa en los mercados accionarios chilenos. Súper, mira, muy agradecido de los dos comentarios, muchachos. Yo les voy a decir algo. Nunca hay una respuesta errónea. Cada uno tiene su visión. Si ustedes le preguntan a 100 economistas, le van a dar 100 opiniones distintas. Entonces, ¿qué les quiero decir? Muchas gracias por la participación. Acostúmbrense a formar su propio criterio, qué cosa a ustedes les va funcionando. Hay patrones que uno va detectando como dificultades. Y como partió planteando Giorgio, es más allá de lo político también. Tiene una componente de responsabilidad, pero también tenemos los empresarios, también tenemos que somos una economía pequeña y que lamentablemente no vamos a poder crecer, porque tenemos limitantes y por lo tanto también tenemos gente que busca retorno con pocas personas que invierten, entonces cobran caro. Tenemos un sistema de fondos mutuos que cobran un TAC altísimo, en torno al 3%. Entonces, si no bajamos ciertas cosas, que ahí yo le tengo fe a las fintech, pero también necesitan volumen, básicamente no vamos a llegar a personas a invertir en actividades realmente productivas y que sean tremendamente rentables. Cuesta financiar emprendimiento. Si hay emprendedores de algo nuevo, tienen que expandirse de Chile, porque Chile es muy chico. Entonces, si no, el mercado es muy chico. Nosotros tenemos en la FEN un unicornio. Ustedes dicen, ya el profesor está loco de que esto es un unicornio. Bueno, un unicornio es alguien que formó una empresa que se valoriza en el mercado de capitales más de $1.000 millones. Matías Mushnik, que creó la empresa Notco con otro grupo de personas, y increíblemente un paper del área de marketing, más que de finanzas, fue lo que motivó a este muchacho, que el paper se llama Why Not? ¿Por qué no? ¿Por qué? Es como decir, ¿por qué me pongo limitantes? ¿Qué fue lo que él conectó con la realidad? Conectó con la realidad que, como el caso mío, que tengo un sobrepeso que ha ido aumentando desde que hacía deporte en la universidad hasta el día de hoy, que me gusta comer, pero el problema es el sabor. Claro, yo sé, una lechuga, un apio, es más saludable que lo que puedo comer habitualmente, pero el sabor. Entonces, ¿qué fue lo que él diseñó? Esta empresa que trata de imitar los sabores con comida saludable. Y por eso sacó Not a Milk, Not a Burger, y así varias líneas de productos. Vendió una participación que valoró toda la compañía, valorizó la compañía totalmente en más de $1.000 millones. Es un unicornio. Estamos hablando de un emprendimiento chileno, de alguien que se conectó con la realidad. Ahí va a haber una discusión de la gente, si el emprendedor nace o se hace, y al final yo creo que al final nada es ni negro ni blanco, yo creo que es una mezcla, porque hay emprendedores natos, pero hay que poner los pies en la tierra. En general, dos de cada 10 emprendimientos, según el Ministerio de Economía, logran sobrevivir más de 2, 3 años. Cuesta mucho. Entonces, sin embargo, al menos no se requiere tanto capital para potenciar esa idea. Finalmente, les menciono otro tipo de emprendimiento. Piensen ustedes en la aplicación que varios de nosotros hemos ocupado más de alguna vez, Uber. El que creó esa aplicación fue alguien que estaba parado en París, que necesitaba ir de un lado a otro en una de las avenidas principales,
que veía en un horario pasar un montón de autos, no podía tomar taxi, y dijo, ¿cómo no va a haber una solución cooperativa donde alguien que vaya en esa dirección cobre? Esto ayuda a descongestionar, facilita a gente como él, que además se puede desplazar. Y estamos hablando de la mayor empresa de taxi que no tiene taxi, que se volvió multimillonario con una aplicación como esa que en costo, yo una vez le pregunté a un programador como cuánto costaba una aplicación tipo Uber, me dijo, mira, esto no cuesta más de 20 millones de pesos. O sea, estamos diciendo que alguien fue capaz de conectarse con una necesidad, volverse multimillonario y sin tener un gran requisito capital. No hay que ser un latifundista para transformarse en... ¿Cómo enseñamos eso? Es un gran desafío para el crecimiento, para la escuela de negocios. ¿Cómo generar este verdadero valor agregado? Explotando commodity, solamente commodity no vamos a llegar. Tecnología, hoy en día está en boga la tecnología, perfecto. ¿Qué estamos haciendo en tecnología? Tenemos que tratar de tener ciertos tipos de incentivos. Hay incentivos tributarios. Por ejemplo, yo quedé maravillado el año pasado de Colombia. Colombia, en una zona que es cercana a Cali, que fue una ciudad que estaba bien afectada, fue afectada por una falla geográfica, le entregó un beneficio tributario para empresas que se instalaran ahí. Se creó algo que ustedes pueden googlear y se llama Zona América. ¿Qué es lo que es Zona América? Zona América es un polo de desarrollo tecnológico con beneficio tributario. Ellos dicen, somos una especie de zona franca, pero de servicio. Tienen un proyecto de tener 22 edificios, van en el octavo. Ahí conocí lo que era un data center, que yo siempre uno dice, oye, guardé esto en la nube, guardé esto, pero al final todo lo que está en la nube tiene que tener un respaldo físico. Era un edificio. La idea era que gente se interconecte, que está hablando el mismo lenguaje. Había varios tipos de emprendimiento, gente que le estaba dando vueltas. Yo no he visto aquí un Rancagua Valley, sabemos lo que es Silicon Valley, pero aquí no tenemos algo, un polo de desarrollo de esa manera. Hay varios tipos de desarrollo de gente que está haciendo videojuegos muy aislados, pero no tenemos una mayor concentración. Necesitamos avanzar en eso, porque ahí está el verdadero valor agregado. Pero bueno, todo eso va a potenciar el crecimiento, necesitamos reglas claras, el tema político, que los emprendedores hagan esto, desarrollar una nueva clase empresarial y un montón de cosas que permitan potenciar la idea, porque hay que generar mayor valor agregado. La discusión se puede ir por muchos lados. Hay varios temas que tangencialmente se tocan en clases distintas en este curso de mercado de capitales. Por ahora, sigamos con lo que les quería mostrar. Esto me lo voy a saltar porque es como mostrar, vean esto. Aquí tengo la evolución que hemos tenido de las tasas de crecimiento del PIB de Chile comparado con el mundo. ¿Qué es lo que podemos ver? Que la década de los 90 fue maravillosa en Chile, salvo obviamente el 99, crecimos por arriba de lo que crecía el mundo. Esto nos diferenció porque esto es un efecto exponencial en el tiempo. O sea, si tú acumulas un 1% de mayor crecimiento en un periodo de 30 a 40 años, tú eres capaz de duplicar lo que hace otro. Generas como, generas como mayor valor agregado. Por eso que cuando ustedes escuchan, oye, nos da lo mismo a cuánto estamos creciendo. Este gobierno proyecta crecer al 2%. Podemos aquí, en términos visuales, ver que más o menos el crecimiento promedio global del mundo anda en torno al 4%. Llevamos varios años creciendo por debajo de lo que crece el resto del mundo. Hay muchos extranjeros que se vino por las oportunidades que podía brindar Chile. Varios han sentido decepcionados este último tiempo. Podemos ver que esto permitió a Chile avanzar. Chile pasó de un contexto 30, 40 años atrás como uno de los países más pobres de la región y pasó a potenciar su crecimiento. Hay mejoras. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que está tremendamente endeudada porque no hay tanta cultura financiera. Mucha gente, por la apariencia, gasta más de lo que tiene y por lo tanto le cuesta ahorrar. De hecho, el ahorro de los hogares en Chile es prácticamente cero. Eso es una gran falencia. No somos Japón, que los japoneses tienen un problema de consumo porque la gente ahorra mucho.
Japón llega a tener tasas negativas, o sea, la gente deposita 100 y le entregan de vuelta 98, 99. O sea, es casi pagan porque le guarden el dinero. Porque Japón también tiene periodos de terremoto y si lo podrían guardar en sus departamentos, se les puede destruir el dinero. También hay robos, menos frecuencia que lo que tenemos nosotros. Pero básicamente están en el otro extremo. Necesitamos recuperar. Aquí estamos fallando en el crecimiento en el último tiempo. Estamos creciendo por debajo de lo que crece. Estábamos acostumbrados desde los 90, o sea, tuvimos un gran periodo de tiempo con tasas de crecimiento altas. Ojalá volviéramos a varios valores que estuvieron en torno al 7. O sea, vean ustedes en los 90. O sea, esto es una gran brecha con respecto al resto del mundo. Esto permitió a Chile avanzar. Es bueno conversar con la gente a veces mayor, porque Chile era un país pobre. Varios como que pierden esa noción. Hay sueños que se van alejando. El sueño de la casa propia hoy en día es una gran debilidad que te da en Chile. Antes la gente tenía, primero se compraba el auto porque basado en consumo, después era común la vivienda propia. Hoy en día para un recién egresado, comprarse un departamento, ir por una casa es súper complejo. Armar el pie es súper complejo porque están más caros, es parte de la tendencia global. Somos como eh, una sociedad que va aumentando, que se van reduciendo los espacios de construcción, que cuesta más, cuesta más. Antes era más fácil acceder. Pero podemos ver aquí, este gráfico nos ilustra la importancia del crecimiento y que lamentablemente Chile estructuralmente ha venido cayendo. Se necesita avanzar. Esto generó un gran avance. Este generó incentivos de otras personas. Bienvenido gente que viniera a complementar lo que nosotros hacemos. Bienvenido gente que traiga un mejor nivel para permitir levantar el promedio, como lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos deja que gente con buena formación académica vaya allá porque entiende la lógica de lo que genera eso. Entonces tenemos que retomar ciertos tipos de cosas. Aquí son los promedios por distintos ciclos. Podemos ver que básicamente la importancia, podemos ver en la desaceleración que hubo en los 70, en los 80. Chile vivió un contexto bien complejo económico, pero hay. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Este vínculo. La teoría tradicional predice que el desarrollo financiero afecta positivamente el crecimiento económico. Sin embargo, también hay evidencia al revés. Países con mercados financieros más profundos tienen tasas de crecimiento económico más altas, por una mejor canalización del ahorro a los sectores productivos, por mejor acumulación de capital fijo que se traduce en inversión y con esto mayores oportunidades, por aumento en la productividad. Necesitamos mejorar la productividad laboral en Chile. Necesitamos tener verdaderas políticas de capacitación, que el empleador tenga los incentivos a capacitar a sus trabajadores y que no lo vea como que lo primero que va a hacer el trabajador que se capacita es irse o que le va a ir a pedir aumento de sueldo. Bueno, si esto viene por una vía de mayor productividad, se lo merece que le paguen un mejor salario. Y no como también lo ha hecho nuevamente nuestra querida ministra del Trabajo, de decir a las empresas que no sean tan tacañas y que paguen mejores salarios. Yo creo que tiene que haber algo que el trabajador tenga un poder de negociación basado en su productividad. Chile está al debe ahí nuevamente. Entonces, esto comenzó con un foro económico de discusión por allá por el 2008, factores, políticas e instituciones que llevan a un mercado financiero eficiente en forma profunda y amplio acceso al capital y los servicios financieros. Esto es lo que se vio como definición de desarrollo financiero en forma inicial, basado en tres pilares. Aquí hay ámbitos de evaluación. ¿Qué son los factores, políticas e instituciones? Se requiere un ambiente institucional para hacer los negocios. El ambiente de los negocios es la estabilidad financiera. Todo este es el rol del hacedor de política. Está la intermediación. ¿Hay competencia en la banca? En Chile falta desarrollar más competencia, pero la banca tiene un nivel de desarrollo aceptable. Lo que pasa es que no tenemos una industria que desafíe la banca. En otros países, por ejemplo, en zonas de Perú, en zonas de España, cooperativas son más importantes que la banca. Nosotros aquí, si tú no estás bancarizado, te cuesta mucho acceder a crédito importante. Mercado financiero y finalmente los usuarios de capital.
Cuando se evaluaba esto, el país más desarrollado financieramente era Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, o sea, los grandes países desarrollados. El primer país que venía de Latinoamérica era Chile, posición 30. Y si uno evaluaba los pilares, en el ambiente institucional no era ni Estados Unidos ni Reino Unido, era Singapur, que es súper estricto en el respeto de las normas, y países como Suiza, Finlandia, Noruega, se van repitiendo en esta historia. Son modelos, pero obviamente no podemos ser iguales a ellos porque no tenemos la misma cultura. Lamentablemente por las venas que circulan por muchos de nosotros, no circulan la mejor sangre española, circulan aquellos que estaban en las cárceles y los lanzaron a conquistar el mundo. Algo de eso hay de genética. Siempre le buscan la quinta pata al gato, cuesta mucho el tema de la productividad. Pero hay que avanzar, hay que romper, uno no tiene por qué seguir esclavizado en las mismas cadenas. Evaluando esto, de hecho, miren, esta línea naranja es lo que te dice cualquier libro de economía. A mayor desarrollo financiero, mayor crecimiento económico medido como PIB per cápita. Lo que podemos observar es que la relación sí tiene volatilidad. Hay países que tienen un tremendo desarrollo y están por debajo de esta línea naranja. Ese que se ve muy alejado es Japón, por ejemplo, con un nivel de desarrollo como superior a 5, creciendo muy poco. ¿Por qué Japón no crece tanto? Porque la gente ahorra mucho, no gasta, entonces no crece. Chile estaba para su nivel de desarrollo, estaba en función más o menos de lo que predice el modelo. Pero hay cosas más factores, como alguien de ustedes dijo, creo que fue Giorgio, dijo, no solamente un problema de una dimensión, se requiere avanzar en muchas dimensiones. Posteriormente, se empieza a evaluar la competencia. Más que el desarrollo financiero se transforma en una parte de lo que promueve en la competencia y el desarrollo de los países. Podemos observar que hay pilares institucionales, la infraestructura es importante. Aquí en Chile se han hecho licitaciones para mejorar la infraestructura sin gastar en enormes cuantías de recursos públicos. A nosotros a veces nos cuesta querer pagar, nos podemos quejar de un sistema de peajes, pero eso ha permitido un desarrollo importante. Antes había una ruta para el norte, una de vuelta, una cantidad de accidentes impresionante. Hoy en día tenemos doble vía hasta, no sé, creo que Caldera, yo al menos he ido hasta Punta de Choro, y no, pero más arriba todavía sigue la doble ruta, para el sur hasta Puerto Montt. O sea, ha habido un desarrollo de infraestructura, principalmente por la vía de visitar recursos. eh, Desarrollo del Profesor, sistema de salud, educación primaria, clave para promover este mayor crecimiento económico. Ok, alguien me está consultando, vamos. profesor, Leonardo, sí, mire, sáqueme una duda desde mi conocimiento muy básico. Cuando se habla de desarrollo de economía y se pone como ejemplo Estados Unidos, en definitiva, claro, Estados Unidos tiene un gran desarrollo, pero también veamos el nivel de endeudamiento de Estados Unidos. O sea, si vemos que su nivel de endeudamiento está más del 100% y cada cierto tiempo están tocando el techo de la deuda, o sea, entre yo más me endeudo, yo más cosas puedo adquirir, como mayor educación, mayores beneficios. Entonces, si lo extrapolamos a comparar quizás con Estados Unidos versus que Chile tiene el 40% de la deuda, claro, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto quiero el desarrollo? ¿O en base a qué quiero el desarrollo? bueno, tu comentario es muy bueno, Leonardo, pero ahí viene lo que partía diciendo yo. Chile, el 40% es manejable. Si el problema es qué es lo que hay detrás. Si yo me estoy, es como tú mismo, uno se endeuda, por ejemplo, para un crédito hipotecario, pero hay un objetivo detrás, hay un activo que estoy generando. Estados Unidos efectivamente está endeudado, países más desarrollados están endeudados más que el 100%. Y uno lo ve que siguen creciendo, que le siguen llegando recursos, que siguen desarrollando tecnología. O sea, si yo me endeudo para potenciar tecnología, espectacular que funcione. ¿Te das cuenta? Hay endeudamiento sano y hay endeudamiento que no es sano. Si es para financiar una farra, no te sirve. ¿Te das cuenta? Porque los recursos tienen un uso alternativo. Esta política del CAE, ya hay mucha discusión. De hecho, Oscar Landarreche, que está en la FEN,
también ha criticado el tema del CAI, que lo encuentra tremendamente injusto. Primero con la gente que ya pagó. Segundo con la sociedad, porque justamente Chile tiene muchas otras necesidades que ponerse en la fila antes que pagar condonar el CAI, por ejemplo. Entonces, necesitamos avanzar en muchas dimensiones. Ustedes Sí, pueden darse cuenta, hay varios pilares que desarrollar. sí, ¿me escucha? En Sí, efecto, no tan solo estaba el ejemplo de Estados Unidos, también España, también he visto de cerca de que hay un buen sistema de salud, pero España también está sobreendeudado. Entonces, como usted bien dice, claro, hay una deuda buena con el hecho de adquirir cosas, pero también somos conscientes que en el hecho en que, obviamente nunca va a ocurrir porque nunca ha ocurrido, en el hecho en que no se aumente el techo de la deuda, el país cae en insolvencia. Entonces, por mucho que queramos buscar mayores desarrollos, mayor economía, mayor sinfín de X, si un país cae en insolvencia, queda la escoba. Ya tenemos ejemplos, países europeos que han caído en insolvencia. Creo que fue Grecia, creo, o quizás sí, me en su equivoco. momento. Sí, Y ahí tenemos un claro ejemplo que hasta qué punto Estados Unidos nunca va a parar el tema del techo de su deuda porque ya sabemos que es la primera economía del mundo y obviamente que ahí esa discusión que siempre se hace, que estamos ahí, que vamos a ver si es que ocurre o no ocurre, siempre van a aumentar el techo de la deuda, siempre. sí. Pero Giorgio, quizás los economistas chilenos no sí, buscan tanto la deuda como lo hace Marcel, no sí, buscan endeudarse tanto, pero eso también trae sí, sus consecuencias. sí, tiene consecuencias, si no es gratis. Giorgio, Este es un tema súper complicado lo que pregunta Leonardo, porque siempre existe una mezcla de las cosas que realmente son las bases de la economía, porque, por ejemplo, Estados Unidos es un país capitalista, la mayoría de las sociedades occidentales son países capitalistas, pero no son países de libertad económica. Estados Unidos es lo menos liberal, y muchas veces se habla de Estados Unidos como un país liberal, pero tiene enorme cantidad de normas que prohíben el ingreso a acero, el ingreso de frutas, están los marketing orders de diferentes formas, y de hecho cuando se creó la Organización Mundial del Comercio, no recuerdo si se llama la caja púrpura o la caja negra, donde Estados Unidos colocó una serie de productos los cuales no puede, ellos nunca jamás van a tocar los aranceles. Entonces, son economías extremadamente keynesianistas, los cuales creen en la importancia de los estados y que los estados resuelven una cantidad de cosas que incluyen deuda, y es la relevancia de los políticos. Y por el otro lo que lado, pasa, Giorgio, sí, lo que pasa, Giorgio, es que Estados Unidos es tremendamente fuerte y por lo tanto puede negociar, puede poner las puede reglas, imponer, puede puede poner las imponer reglas, las reglas, puede poner la música y otros la siguen la música. exactamente. Entonces, bueno, yo no digo que Chile vayamos a ser Estados Unidos, pero sí podemos potenciar varias cosas. Igual somos una economía pequeña, no tenemos el tamaño de economía que tienen ellos para satisfacer esa demanda interna. De hecho, una potencia podría ser Brasil, porque tiene un tamaño de mercado grande, se puede autoabastecer, hay producción de vehículos en Brasil. Nosotros no tendría tanto sentido. Tenemos que potenciar, por eso que yo creo que nuestro potenciamiento va por el buen uso de tecnología, pero a otro nivel de desarrollo. Estados Unidos, vuelvo, es cierto, está tremendamente endeudado, pero le siguen colocando plata, porque siguen mostrando con indicadores, porque siguen ampliando y porque le prestan. China, el mayor acreedor de Estados Unidos, es China. En un momento le quiso tirar el mantel China, pero los gringos se reían. ¿Por qué? Porque si China sacaba el dinero, tenía que liquidar los bonos a mitad de valor, o sea, podían utilizar la Fed para recomprar esa deuda y deber la mitad ahora. Entonces, al final del día, es súper complejo cómo se mueven estos equilibrios. Solamente les quiero decir que hay que avanzar en muchas dimensiones. Eh, Analizando estas dimensiones, uno ve que ha cambiado esta composición de competencia. Podemos ver ahora que lo que sí está claro es que países que son más competitivos muestran mayor crecimiento económico. Y eso es clave, tiene mayor PIB per cápita. Podemos ver también que mientras más desigualdad de oportunidades hay, menor competencia tienen los países. Y justamente una de las debilidades, podemos ver dónde está Chile. Chile es un país que tiene tremenda falta de desigualdad de oportunidades. O sea, todavía hay gente que uno puede decir, claro, es cierto, la educación es un gran motor de cambio, pero todavía hay brechas que no vas a poder cerrar. O sea, puede que alguien no sea ni siquiera universitario, pero fue a un colegio
de los altos privados y sigue importando más quiénes eran tus compañeros de ese colegio que las carreras universitarias. Entonces, se necesita avanzar. No vamos a resolver todos los problemas de un día para otro, pero lo importante es mostrar una senda que permita mejorar esto. Si vemos los pilares, podemos observar que, por ejemplo, hay ambiente institucional. El mejor país rankeado en Latinoamérica es Uruguay, donde más se respeta el ambiente institucional. El peor, para que vamos a golpearlo en el suelo, es Venezuela. Y el mejor es Finlandia. En infraestructura, el peor en Latinoamérica es Paraguay. Yo no conozco Barbados, es chiquitito, pero no sé, pero es el mejor rankeado. Pero el mejor es Hong Kong. Y así podemos observar, o sea, podemos observar que hay distintos rankings de países que lo hacen mejor. Por ejemplo, Chile es el que tiene la mayor calidad de educación y capacitación. Hay unas brechas que cerrar con Singapur, el peor es Nicaragua. Por eso también mucha gente viene a estudiar a Chile, carrera universitaria. Eh, y en cuanto a, por ejemplo, sofisticación de negocios, Panamá es un país que tiene una fuerte banca, que ha desarrollado Panamá también, el que tiene como el desarrollo financiero, pero por la banca, no por el mercado de capitales. Entonces podemos ver que hay cosas que aprender. Al final del día, estos rankings como la foto. La foto importa, pero lo que importa es la evolución también. Importa ver qué es lo que hacen países que lo están haciendo mejor que tú y tratar de asimilar lo mejor que podemos hacer, dada nuestra cultura. Porque claro, podemos pensar que Singapur es mejor en el ambiente institucional, pero resulta que todavía tiene la pena de muerte, por ejemplo. Nosotros no tenemos eso. Y no sé si lo quisiéramos tener, ¿se dan cuenta? Entonces, hay cosas que se requieren, pues, y uno busca sus parecidos para tratar de ver cómo mejoro y observo. De hecho, si vemos acá, podemos ver aquí lo que pasa con Chile y podemos ver que estamos rankeados 33 de 138 economías en este reporte. Podemos ver que hay cosas que van tendencia a la baja. Si estamos rankeados 3, podemos ver aquellos que estamos muy fuera del ranking. Por ejemplo, en salud y educación primaria estamos 71. Significa que hay mucho por avanzar ahí. Hay mucho por avanzar. Y así en innovación, vean ustedes, 63, o sea, estas son cosas que están haciendo bajar el ranking. Estamos con un 3.4 de evaluación que puede llegar hasta 7. O sea, no estamos haciendo cosas tan y a la baja, o sea, nos faltan ciertas condiciones para ir avanzando. Vean ustedes el pilar del mercado laboral. De hecho, si uno entra a este reporte, qué es lo más problemático que se veía en ese momento? Ineficiencia del aparataje público, eh, el tema de las regulaciones de impuestos y todo esto. Esto ha cambiado, la inflación estaba ahí abajo. Hoy en día, con últimos reportes, la inflación ha subido, el crimen y el robo, vean ustedes que no era una de las preocupaciones más importantes como lo es hoy en día en Chile. Entonces, tenemos que mejorar y si uno hace la apertura dentro de cada uno de ellos, va a encontrar detonantes que se pueden ir explicando. O sea, si ustedes pueden ver en el lado derecho, estamos 128 de 138 países en la dominancia del mercado. Somos una economía pequeña. Hemos visto eventos de colusión, que es la colusión de los pollos, que es la colusión del confort, que es la colusión de cuánta cosa más hay. Entonces, se pueden dar cuenta ustedes que se requiere avanzar. Ven ustedes también abajo en el ambiente, en la parte de mercado laboral, de eficiencia, prácticas de contratación y despido, 122. Tenemos un sistema obsoleto de indemnizaciones que no permite la movilidad, que se sacó la ley del seguro de cesantía y no se eliminó el sistema de 2 meses por año. Entonces, cuando alguien se quiere ir, quiere agotar al empleador para que lo despida y le pague la indemnización. Y el empleador no quiere pagar eso y quiere agotar al trabajador. Y eso le genera ineficiencia al sistema. Entonces, tenemos que mejorar muchos aspectos. Abajo, vean ustedes, 7.10, participación de las mujeres en la fuerza de trabajo. Nos falta mucho por avanzar ahí. Esa es una de las grandes vías con la cual este país puede crecer. Pero para eso, ¿qué se requiere? Mejorar el sistema, por ejemplo, Sanascuna. No hablo de una perspectiva de machismo, pero justamente tenemos mucho arraigo machista, que principalmente la mujer es la que se queda
a cargo de los niños, si ustedes tienen una esposa, típicamente ella es la primera que responde por los niños. ¿Y por qué? ¿Por qué ella no puede seguir en su trabajo y por qué el hombre no puede cuidar? Porque como es medio mal visto en la sociedad, se requiere avanzar. Hay que cambiar esa mentalidad. Entonces, hay prácticas que hay que mejorar. Hay cosas que se hacen bien, pero vean ustedes, 1.04, confianza en la clase política, 75. Es difícil avanzar si no confiamos. Y eso se va cada vez cayendo más. Entonces, hay altos factores por donde entrar. Voy a saltarme esto de los rankings un poquito, que esta es como una encuesta un poco más actualizada, de 141 economías, seguimos pegados en la posición 33, y ahí aparecen otro tipo de condiciones en cuanto a la estabilidad del mercado. Chile lo ha hecho bien, tenemos un Banco Central Autónomo que la gente valora mucho, o sea, funciona de la parte del regulador. Lo que pasa es que falta avanzar en que la gente pague menos tasas de interés, se sienta menos expuesta a la parte bancaria. Innovación, pese a que mejoramos un poco, seguimos estando 53, o sea, nos falta mucho, 88 en diversidad en las fuerzas de trabajo. Uno puede entrar a estos rankings y ver qué es lo que te falta. Y acá está la confianza y corrupción. Y ustedes pueden ver que países más corruptos como Rusia, México, en Brasil también los ciudadanos confían menos y básicamente se observa, no es un comportamiento tan lineal, pero pasado un umbral se comporta bastante lineal. O sea, en la medida en que la percepción de 100 en un país que se percibe como menos corrupto, permite que los ciudadanos confíen más en los. Y justamente algo que no veíamos en Chile, que, que tampoco estamos a los niveles de los países que están más complicados, pero seguimos teniendo temas ahora que no teníamos antes, aparecen cosas de corrupción. Entonces hay que ir trabajando eso. Eh, pucha, la verdad es que a mí me entretiene harto explicar esta clase. Aquí, de hecho, en una sesión normal, yo explico ahora, le doy mucho estos ingredientes. De hecho, esta clase como que deben haber sido dos, porque le doy mucha discusión para desarrollar la intuición. Después como que parto viendo algunos papers, le hago un resumen, y aquí, por ejemplo, les muestro un paper que se discute en clase. Aquí Marco Arena se plantea si la industria de seguros promueve el crecimiento económico. Entonces, aquí le hablo un poco de la metodología de regresión para poder justificar, para que no sea un comentario estomacal, que tenga un sustento en números y uno llega a modelos que se le explican en mayor detalle en clase, pero ustedes pueden ver aquí, al menos con los asteriscos, mientras más asteriscos tenga, significa que es más significativo el resultado. Y ustedes pueden ver cómo son más confiables. Y por lo tanto, ustedes pueden ver qué es lo que promueve el crecimiento económico. Y podemos ver que el crédito privado al GDP, o sea, cuán importante es el crédito que hay en la banca. El primer y segundo modelo es lo tradicional. Sin embargo, los últimos modelos como que no tienen importancia tan fuerte, porque si algo todos los países comienzan a hacer, se vuelve como un commodity y ya no hay un diferencial. ¿Qué es lo que explica este paper? Ven ustedes abajo, dice Degree of Openness. Mientras un país sea más abierto, que eso se mide como exportaciones más importaciones al GDP, es un país que crece más rápido. Ese fue uno de los grandes desarrollos que permitió en los 90 mejorar mucho el contexto en Chile. El hecho de salir de dictadura a gobierno democrático permitió generar mayores acuerdos comerciales, ser más visible Chile. Estamos al final del mundo, muy alejados de los principales mercados internacionales. Sin embargo, importa mucho esa apertura que se generó. Nosotros tenemos que aprovechar nuestras ventajas. Tenemos ventajas en ciertas cosas. Somos una economía pequeña, grandes ventajas. Importamos mucho, autos, tecnología, un montón de cosas, porque si no, no lo haríamos también. Vean ustedes que el gasto del gobierno tiene un valor negativo, como que atenta contra el crecimiento. Yo no, después en un paper, en una clase más desarrollada, esa variable le muestro que en general el gasto del gobierno en una primera etapa promueve el crecimiento. El problema es que cuando sobrepasa un umbral, que lo sobrepasan, ocurre que desplaza al privado. Y ahí es donde se genera ineficiencia. Porque ustedes mismos pueden haber visto, si uno observa, yo un día observaba, por ejemplo, una pavimentación de una avenida. Cuando lo hacía el sector público, gastaba recursos que la cuestión dura en forma eterna. El tipo que está picoteando para querer cambiar esas baldosas
la llega a transpirar para poder destrozar esas baldosas. En cambio, el privado cumple con las características técnicas que se le exige y por lo tanto gasta menos. Y por lo tanto hay más mejor uso de los recursos en general. No digo que en todas las actividades, pero se necesita un gasto del gobierno. Por lo tanto, en promedio sí es negativo. El Estado financia cosas que no queremos pagar. Nosotros nos beneficiamos que haya un buen alumbrado público, pero no estamos dispuestos a pagar por eso. Nos beneficiamos de que hayan parques, no queremos pagar por eso. El Estado gasta en eso. Nos beneficiamos de los carabineros, no estamos dispuestos a pagar por eso. Pese a que hay mucha gente que está sobregastando para tener algo más de seguridad en seguridad privada y un montón de cosas que es ineficiente. O sea, si hubiera más confianza, gastaríamos menos recursos en eso, más en cosas más productivas. Entonces, se requiere avanzar en múltiples dimensiones. Este paper sí se focalizó en la industria de seguros. Ustedes ven los coeficientes, dicen Life and Non-Life Insurance. Life es la industria de seguros de vida y Non-Life son los seguros generales. Las primas que las economías recaudan en porcentaje de lo que produce el GDP, el PIB que produce la economía. ¿Qué se observa? Utilizando la industria de vida, las dos primas agregadas, se observa que cualquiera sea el modelo 3, 4, 5, se observa que mientras más desarrollada sea la industria de seguro, mayor crecimiento económico. ¿Y por qué? Porque genera mejor condiciones de estabilidad. El terremoto del 2010 no tuvo tanto impacto en Chile en la economía y fue tremendamente severo. Abarcó una regiones centrales de Chile. Sin embargo, había una fuerte industria de seguros detrás que respondió. Entonces ustedes se pueden dar cuenta, esto te genera condiciones de estabilidad y cuando las cosas son más estables, yo invierto más porque tengo más confianza. Y de hecho las empresas del IPSA están obligadas a tener seguro contra cosas que los pueden afectar. Fue por eso, por ejemplo, que en el 2010 empresas como Concha y Toro, que se les destruyeron reservas de vinos que tenían espectaculares, no vieron tan afectados su patrimonio porque operaron seguro. Ok, eh, importante también acá, vean ustedes como variable se encuentra la inversión en capital humano. O sea, hay que invertir, y esto se mide como la tasa de endeudamiento secundario. Mientras más educada tu población, más se crece. ¿Por qué? Porque hay correlaciones positivas, menos delincuencia, la gente tiene más oportunidades. Entonces, inflación, vean ustedes, la inflación golpea negativamente el crecimiento. Eso es lo que dicen los modelos, la institución, y aquí se cuantifica. Otros papers aquí hay un modelo de umbrales, que no voy a poder entrar en tanto detalle, pero básicamente uno puede separar. ¿Y aquí qué es lo que se separa? Se separa, por ejemplo, el impacto de la inflación. Vimos en el paper anterior que la inflación tenía consecuencias negativas. Perfecto. Vean ustedes, al menos traten de hacer un esfuerzo. Hasta ahora matemáticas y cosas suena raro. Esto suena, para algunos, les digo la ecuación 3, les suena como medio chino mandarino, ¿no? Pero básicamente el beta 1 dice, miren, si la inflación está por debajo de un umbral, y el beta 2 dice si la inflación está por sobre un umbral. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vean ustedes el impacto de la inflación. Economías que controlan la inflación por debajo de un umbral tienen un impacto positivo en el crecimiento económico en países desarrollados. Pero cuando no lo controlan, la inflación dice negativo, menos 0,391. Esto significa que hay que controlar la inflación. Nosotros en Chile tenemos un banco central. Ha tenido ciertas limitantes en el último tiempo porque la mayor parte de la inflación viene en forma externa. Más del 50% de los bienes que consumimos y servicios vienen de afuera y el Banco Central no puede frenar esos precios. Sí puede meter presión con la tasa de interés a la parte interna. Y hemos visto que gradualmente ha venido bajando la TPM porque se ha ido normalizando la economía. Ya no tenemos inflación de 2 dígitos. Llegamos a tener con los retiros y un mal momento de la pandemia un 13,5% de inflación. Entonces, ¿qué les muestra esto? Y vean ustedes que la segunda columna es para economías que están en desarrollo. No tienen un premio en mayor crecimiento si controlan la inflación, pero un castigo negativo en crecimiento, que es el beta 2, si es que no controlan la inflación. Resisten un mayor umbral. Vean arriba el threshold, el umbral que resisten la economía desarrollada, el umbral es un 2,53%.
La meta del Banco Central es controlar como en torno al 3. En la banda 2-4 dice lo estamos haciendo bien, hacemos sintonía fina. Cuando sobrepasa el 4, le aplica restricción al dinero. Economías en desarrollo aguantan más inflación. Están acostumbrados a vivir con inflación. Hay muchas cosas, o sea, hay varios papers de cosas de este tipo. Lo último bueno, este es un paper mío, en esta misma literatura, pero no se lo voy a mostrar para no ser tan autorreferente, en el curso sí, que aquí veo la parte financiera y todo. Lo último que les quiero mostrar de discusión es justamente esto que está publicado en un muy buen journal académico, que es la calidad de las políticas institucionales y cómo se vincula con el crecimiento. Y podemos observar el mismo modelo de umbral, donde está indicadores de calidad institucional. Sería el beta 1, Financial Development, interactuado con la calidad de las instituciones, y el beta 2, que está por sobre el umbral. ¿Qué es lo que observamos? Ven ustedes los mismos signos, beta 1, beta 2. Miren, países que tienen mejor calidad de instituciones tienen un beta 2 que es positivo y significativo, significa que genera impacto. O sea, la calidad institucional importa para generar mayores condiciones de crecimiento económico. Ven ustedes, el beta 2 tiene 3 asteriscos, 3 asteriscos, 3 asteriscos, y el beta 1, países que tienen una calidad por debajo del estándar, no tienen impacto. Es positivo, pero no significativo. No es distinto de cero. En cambio, el otro sí recibe impacto. Entonces, aquí tenemos un argumento de por qué es tan clave la calidad de la institución, cuidarla, proteger eso. Y ahí hay netamente una responsabilidad política. No ver que el Congreso se transforme en un circo, no ver que se peleen tanto los partidos, que logren acuerdos. Partimos la clase diciendo, hay 2 grandes reformas que no se han podido implementar, ponerse de acuerdo en la tributaria y en pensiones. Yo estuve en la Comisión Bravo de Pensiones como uno de los 24 expertos nominados por David Bravo. Estuve en la Comisión Bravo de Pensiones, pero de la Comisión Marcel, que el actual ministro de Hacienda, o sea, tengo alguna chance de ser algún día ministro. En la Comisión Marcel del 2006 ya elaboró que había que aumentar la tasa de contribución, que no iba a ser suficiente. Han pasado casi 20 años, 18 años, y no hemos tocado el 10%. Y la expectativa de vida ha aumentado. Y los retornos de largo plazo van a la baja. Es decir, que está más difícil financiar una digna pensión. Entonces, hay grandes desafíos. Y en ese sentido, el mercado de capital es clave. Es clave. Pero para potenciar necesitamos mejor calidad de instituciones. Hay otras métricas de medir calidad, de derechos políticos, votos y cosas así, y el impacto del beta 2, vean ustedes, siempre es significativo. Incluso hay beta 1 que te juegan en contra. El beta 1 es estar por debajo de la calidad. Puedo ver que en las últimas columnas, por ejemplo, si no hay una buena democracia liberal, afecta en contra el crecimiento económico. O sea, tenemos argumentos por qué es tan clave sostener la democracia que podamos tener, respetar a la autoridad. Podemos no estar de acuerdo con este gobierno, algunos, otros sí, pero hay que respetar. Fueron elegidos con un mandato, no se trata de autoridad al revés. Entonces, hay hartas cosas que se pueden trabajar, pero lamentablemente son muchas cosas de largo plazo y cuesta. Espero que les haya gustado la sesión. Si no les gustó, esto se acaba ahora, así que ya está su tiempo ahí. Cualquier cosa, si tienen dudas, comentarios, quieren seguir, yo soy académico, así que siempre me gusta conversar, aprendo y interactuando con gente. Mi correo es fácil, jlruiz, jl de José Luis Ruiz, jlruiz@fen.chile.cl. ¿Ok? Así que bueno, espero que les haya gustado la sesión, que tengan una muy buena noche y lo que queda de semana laboral. Que disfruten. Hasta luego. Muchas gracias, Gracias, profesor. profesor. Gracias. Hasta Buenas luego. noches. Muchas Chao, gracias. gracias. Profesor. Eso, que Buenas noches, disfruten. gracias.